Entonces tenemos la ejecución del proyecto, ¿verdad? Tenemos la ejecución del proyecto. Entonces tenemos aquí el informe de desempeño del trabajo, ¿no? Prácticamente se utiliza más que todo para igualar y comunicar justamente los procesos y los resultados alcanzados durante el proyecto, ¿verdad? Eh, tenemos aquí unas tablas, prácticamente, del informe de progreso, donde vemos justamente eh, los semáforos, ¿no? Que nos, indicativos que nos indica el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, justamente, ¿no? Sabemos que el proyecto es un negocio logístico, ¿no? En este caso, la fecha del informe es del 22 de abril de 2020, ¿no? Tenemos que el tiempo es un proyecto prácticamente en estos momentos, es adelantado, tenemos que tener en cuenta que el avance del 30% justamente nos indica acá en los indicadores, ¿no? Pueden ser el 60, puede ser el 70, el 80%, el 100%, ¿no? Justamente. Eh, en este caso, siendo el 30%, el avance es de un poquito adelantado, ¿no? El costo es por debajo de lo previsto, la calidad es, de- tiene una desviación de indicadores de calidad de menos de 3%, ¿no? El riesgo, justamente, no hay incremento de riesgo, ¿no? Y eso es muy bueno para el proyecto, en proyectos iniciales, ¿no? Tenemos aquí el avance del proyecto, en un gráfico de avance del proyecto en cuestión monetaria, ¿no? Como es los indicadores, como mencioné, del 30%, la variación de costo, en 115 soles, 115.000 soles, el índice de rendimiento de costo, que es de 110%. Un par de comentarios, ¿no? El por qué están justamente estos indicadores del proyecto presenta una desviación de costos, ¿no? Justamente, como dice acá, de 115.000 soles, ¿no? El proyecto prácticamente en esta fase de inicio de obra, ¿no? También tenemos que el CPI, o SPI, perdón, el índice de rendimiento del cronograma, que es de 101%, ¿verdad? Tenemos acá el 101%, ¿no? A, a la fecha, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y esto lleva un adelanto prácticamente del 20% con respecto a lo previsto, ¿no? Con respecto a lo presentado, ¿no? De un monto de 23.000 soles, ¿no? A la fecha no hay riesgo de que el proyecto no cierre, ¿no? De acuerdo con lo planificado, ¿no? También tenemos aquí un gráfico en el cual de color azul, rojo y verde nos indica las principales partidas, ¿no? Las principales partidas eh, en la elaboración del expediente técnico, ¿no? Obras provisionales, el personal, margen de contingencia, actividad de gestión, justamente. Al lado derecho tenemos los resultados dependiendo de la calidad, el producto y los riesgos justamente que debemos calcular, ¿no? Dependiendo de la calidad del producto, los resultados de calidad del proyecto, se tienen que medir a base a métricas, a base de unidades, a metas, a resultados, y depende de eso lanza un estado, ¿no? Por ejemplo, acá en la métrica vemos, ¿no? Que agarramos aquí la métrica y nos dice, ¿no? Que la capacitación al personal eh, en proceso de gestión está en todos los campos, ¿no? Del proyecto, ¿no? La unidad es en horas humanas por persona. La meta es de 10, resultado de 8,5. En un estado, eso quiere decir que se acerca, ¿no? Se acerca al 10 y quiere decir que es un estado bueno, un estado verde, justamente. En la segunda métrica tenemos que, por ejemplo, la satisfacción del cliente. ¿Cuál es la satisfacción del cliente? Nosotros
Tenemos una meta de satisfacción cliente de al menos 80%, pero vemos que el resultado es fácil, ¿no? En un 85%, justamente acá, entonces es muy bueno, ¿no? El cliente está súper contento, ¿no? A la vez, tenemos aquí al lado derecho el resultado, ¿no? De los riesgos, ¿no? El resultado de los riesgos. Justamente cuando calculamos la probabilidad inicial y la probabilidad actual, entonces vemos aquí, ¿no? El valor inicial y el valor actual dependiendo de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La eficiencia en el diseño de plan estructural del subgrafenado, ¿no? Eficiencia del plano estructural, justamente. Entonces vemos que el valor inicial es de 6 y el valor actual es de 3. Margen de prácticamente eh, del 0%. Quiere decir que estamos aún sin comentarios, todavía no estamos, eh, ¿cómo se dice? Estamos a riesgo de ser, ¿no? O también la deficiencia en la estimación de línea de base de costos, ¿no? Tenemos que el valor inicial es de 12 y el valor actual es de 12, entonces se cumple, pero aún así se cumple con el estado costo estimado, ¿no? Justamente acá. En los productos, justamente en los productos, vemos que la métrica, que también sería de base a métricas, a unidades, a resultados, ¿no? Vemos que pues, tenemos que, por ejemplo, en el producto, que el procedimiento y protocolo es de actividades aprobadas. Esto se mide en 100%. Entonces, tenemos como resultado el 100%, eso es muy bueno, ¿no? Resultado de gestión. Resultado de gestión tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el resultado de gestión, que es verde, también puede ser rojo, ¿no? Puede ser aprobado, puede ser desaprobado, puede ser en proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos solicita la ampliación de la fecha de ejecución de la obra, ¿no? Debido a algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, nos está pidiendo que ampliemos la fecha de ejecución, ¿no? En tiempo, 2 días, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar? Cero, entonces por lo tanto es aprobado en este caso. Pero si en todo caso nos pide algún cambio del proyecto y tiene un costo elevado, y en el caso tiene muchos días por delante para hacer ese cambio, entonces puede tildarse en color rojo, ¿no? Puede ser en denegado o en proceso, ¿verdad? Mucho más abajo tenemos justamente la descripción de hitos por fases, ¿no? Por fechas límites. Por ejemplo, acá tenemos junio y diciembre, ¿no? Tenemos que estar en la fase C, ¿no? Que es flor amarillo, ¿no? Y tenemos qué descripción de hito pertenece. En este caso, menos junio y diciembre, diciembre-enero, están en el color amarillo en la fase C y pertenece a las obras complementarias y entrega de obras complementarias, ¿verdad? Al lado derecho tenemos la descripción de hitos, ¿no? Y quiénes son los responsables de esos hitos y qué entregables se van a brindar, ¿no? Por ejemplo, la firma de constitución del proyecto. ¿Quiénes son los responsables? El contratista, el cliente, las actividades fundamentales, ¿no? Y los principales entregables, ¿cuáles son? Las actas de constitución del proyecto. O en este caso, por ejemplo, en el cuarto, ¿no? Resultado de las pruebas de diseño durante la ejecución. ¿Quién es responsable? El contratista, ¿no? ¿Cuáles son los principales integrales? El plano de diseño. Entonces, sabemos justamente la descripción de hitos, ¿no? Y los responsables, ¿no? Los principales hitos y los responsables que pueden tener esos hitos y cuáles son los integrales, ¿no? Justamente, entregables, perdón. Vemos también la evaluación del desempeño del personal, ¿no? Justamente la gestión de equipo de proyecto, ¿no? En la cual nos permite valorar actitudes y rendimiento y el comportamiento, ¿no? ¿No? Para el trabajador, ¿no? Considerando oportunidad, cantidad y calidad de servicio. Su objetivo es comunicar el desempeño actual y elaborar planes de mejora, ¿verdad? ¿No? Entonces, básicamente aquí durante el proceso de ejecución del proyecto, los trabajadores son evaluados continuamente bajo una serie de variables, ¿no? Que son habilidades, competencias,
esperadas para todos los trabajadores depende del cargo del proyecto, ¿no? Acá tenemos una tabla de habilidades y competencias, ¿no? Consideradas para la evaluación del personal. Tenemos aquí un conocimiento técnico, ¿no? Habilidades y competencias, y tenemos la descripción de cada habilidades y competencias. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que numerar las habilidades de actividades y competencias, ¿no? También lo que tenemos que hacer es, prácticamente, por ejemplo, en cada habilidad y competencia, tenemos que evaluarlo justamente con esta tabla de diseño, ¿no? Con esta tabla de diseño, justamente. Por ejemplo, tenemos aquí que se evalúa el conocimiento técnico del puesto, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, ¿no? Son actividades adquiridas a través de una formación académica y experiencia. Adaptaciones debido al cargo, debido al cargo, o sea, cuánto es que se adapta, ¿no? A, trabajador, ¿no? Si cumple no, con los requisitos para el puesto, ¿no? Ascensos o incentivos, autopropulsionamiento del empleado, estímulo a mayor productividad, ¿no? Eh, el estímulo, ¿no? Conocimiento de las secundarias de desempeño de la empresa, retiro de alimentación de información del individuo, ¿no? Comunicación, cuánta comunicación efectiva tiene, ¿no? Resolución de problemas y cuál es su liderazgo, ¿no? O sea, eh, em, cuánto es profundo, ¿no? En la manera en que enfrenta esa situación, esa persona, ¿no? Con el fin de generar prácticamente soluciones, ¿no? Más acertadas. Vemos aquí una tabla de la primera evaluación y segunda evaluación. En la primera evaluación se dirige al equipo de diseño, cuyos miembros han estado trabajando más de 10 meses, ¿no? Y en la segunda se realiza justamente los presentes de ese evaluado, ¿no? Acá las variables están entre uno es bajo, 2 es medio y 3 es alto, dependiendo a su desempeño personal, ¿no? Vemos que acá, por ejemplo, en la tabla uno, que es en la primera evaluación, que se mide el personal, ¿no? El personal del equipo de diseño, ¿no? Donde está el ingeniero especialista, el ingeniero geotécnico, el arquitecto, ¿no? El arquitecto de campo, ¿no? Las variables van entre el A y el P, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, I, el H, perdón, ¿no? Vemos que no baja, ¿no? Esas variables, por ejemplo, de 2 es medio y 3 es alto. Acá estamos muy bien justamente con respecto a las habilidades del equipo de diseño, ¿no? También se mide, ¿no? Justamente bajo esas especies de, de gráficas, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda evaluación. Por ejemplo, acá tenemos al arquitecto, donde se mide justamente del 1 al 3, de 0 al 3, ¿no? Justamente aquí. Conocimiento técnico del puesto, la comunicación efectiva, el cumplimiento de metas, ¿no? El liderazgo que tiene, justamente. Entonces, ¿cuál es su fuerte de cada persona o cada entidad o cada equipo evaluado, ¿no? Esa conformación de equipos, ¿no? Cada profesional evaluado, ¿no? A la vez también se mide en la segunda evaluación, justamente. También tenemos aquí la evaluación del equipo de construcción, ¿no? También el equipo de construcción tiene su equipo, no solamente el equipo de diseño. El equipo de construcción tiene su equipo. Esta está orientada más que todo del personal, ¿no? Del equipo que ha trabajado durante el primer trimestre del proyecto, ¿no? Aquí también está el ingeniero residente, el ingeniero de producción, ¿no? Entonces, se mide el desempeño, ¿no? Que vemos aquí que es entre el 3 y el 2, o sea, estamos perfectos, o sea, estamos con un desempeño medio y alto, eso está muy bien, ¿no? Vemos también una gráfica, ¿no? Gráficas aquí en abajo, a la parte de abajo, donde se mide justamente cuáles son sus conocimientos, ¿no? Cuáles son sus cumplimientos, cuál es su proactividad, cuál es su capacidad, justamente. Entonces, esto sirve más que todo para el seguimiento y control del proyecto, ¿no? Esto ayuda a garantizar que el proyecto se mantenga en el rumbo
correcto y se cumpla con los plazos y presupuestos, ¿no? Y los estándares de calidad establecidos, ¿no? Prácticamente. Eh, y eso es. Luego, tenemos aquí la actualización del documento del proyecto, ¿no? Donde es un proceso necesario para mantener la información relevante actualizada a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Eh, Acá tenemos una tabla de responsables de documentación del proyecto, como es el diseño, la construcción, la puesta en marcha, actividades de gestión, ¿no? Nombre de diseño, responsable es el Cubic 23 Grow Caro, el contratista, especialistas en el área de diseño, ¿no? En la construcción, el primer residente de obra y supervisor de obra, ¿no? También tenemos que la puesta en marcha está la entidad contratante y el consorcio, ¿no? También tenemos la fase de actividad de gestión, ¿no? Especialista del programa de actividad de gestión, ¿no? También tenemos en la fase de diseño, de construcción, de, de puesta en marcha, actividad de gestión, tenemos los documentos, acá, ¿no? Plan de gestión de alcance, plan de gestión de requisitos, ¿no? También tenemos un par de documentos técnicos, como la base estándar de liquidación pública, también la construcción, también tenemos documentos, ¿no? Asignación de personal de proyecto, también planos, también tenemos eh, documentos técnicos, ¿no? Como el plano de ubicación, plano de arquitectura, plano de seguridad, ¿no? También a la vez tenemos puesta en marcha, ¿no? Que son los documentos de proveedores, ¿no? Criterios de aceptación de producto, ¿no? Actividades de gestión, que son básicamente también de documentos de proveedores, ¿no? Como registros de cambios, solicitud de cambios, atributos de actividades, listas de proveedores. Entonces, estas son actualizaciones de documentos de proyecto. Es una práctica esencial para mantener la precisión, ¿no? De comunicación y cumplimiento adecuado, así como garantizar el proyecto y se adapte a los cambios y se gestione eficazmente durante todo su desarrollo, ¿no? Tenemos también acá el seguimiento y control del proyecto. El seguimiento y control del proyecto, ¿no? Que es la gestión integrada de cambios, ¿no? Es un grupo de procesos que tiene como objetivo, básicamente, monitorear y evaluar, ¿no? El progreso y el proyecto para asegurar que está llevando a cabo, ¿no? Según lo planificado y que se está alcanzando los objetivos establecidos, ¿no? Tenemos la acta de constitución, tenemos el equipo de trabajo, responsable del equipo de trabajo, la fecha, ¿no? En este caso 16 de diciembre de 2020. Entonces tenemos quienes participan en el cargo, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El plazo de ejecución de 104 días de calendario en caso de retrasos se aplica penalidad para retrasos. Entonces, ¿quién es el responsable de ello? Es el supervisor de obra, ¿no? También tenemos aquí la nueva línea de proyecto, ¿no? Que entonces tenemos, ¿no? Que es el tiempo, el costo, el alcance, ¿no? Entonces, cuánto tiempo nos va a tomar, cuánto va a costar y cuál es el alcance que tenemos que llegar, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, el presupuesto total, ¿no? El desarrollo de todas las partidas, justamente, ¿no? Acá tenemos justamente otra tabla en este caso de 70%, ¿no? En este caso es de.
vemos, por ejemplo, el ejemplo del 70%, donde veíamos acá el tiempo, la calidad, el costo, el riesgo, ¿no? Justamente el avance del proyecto, los indicadores, como le indiqué así en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, se hace lo mismo, simplemente que acá se evalúa dependiendo al grado de porcentaje de avance que tenemos y los cambios que surgen durante el proyecto, ¿no? En este caso, se surgen cambios, ¿no? El 70% justamente, surge cambios en el tiempo, en el costo, en la calidad, en el riesgo, ¿no? Justamente, y cuáles son los acuerdos, ¿no? En qué estatus está, si está abierto, si está cerrado, quiénes son los responsables y qué observaciones tenemos, ¿no? Esto se lleva a cabo a través de la solicitud de cambio, ¿no? En documento formal que permite proponer y modificaciones y mejoras en el proyecto. Entonces, tenemos tener los antecedentes en la revisión de actividades del equipo es crucial, ¿no? Ya que proporciona contexto, ayuda a entender el progreso, e identificar desafíos, evaluar el rendimiento y tomar decisiones informadas, ¿no? Los antecedentes aseguran la coherencia y permiten anticipar problemas para mantener el proyecto en rumbo correcto y optimizar su desarrollo.